¿Qué tal? Video tutorial número 7 del curso de MongoDB. De momento hemos cubierto cómo crear y cómo recuperar documentos en MongoDB. Veamos ahora cómo debemos hacer para actualizar un documento. Las actualizaciones son ejecutadas mediante el uso del método update, que forma parte del objeto MongoCollection. Veamos cuál es la sintaxis para poder utilizar este método update. Aquí podemos ver el código y cómo le podemos pasar tres argumentos al método: el argumento criteria, new object y options. En primer lugar, el argumento criteria, que es un array que va a especificar el documento que está siendo actualizado. La base de datos es consultada con criteria para seleccionar el documento que se quiere actualizar. En segundo lugar, new object, que es el documento que también se representa como un array y que va a reemplazar al viejo documento. Y en tercer lugar, options, que especifica una serie de argumentos opcionales para el método update, que de los que hablaremos ahora dentro de un momento. Pero antes vamos a ver a este método update en acción. Vamos a construir un módulo dentro de nuestra aplicación que nos permita editar los posts del blog que ya existan y que se encuentren dentro de la base de datos. Vemos para empezar el nuevo código completo. Este es el código que incluimos en un archivo al que vamos a llamar edit.php. Y dentro del archivo dashboard.php que ya habíamos construido, tenemos que añadir esta línea que aquí vemos debajo de la línea ver que ya teníamos creada antes. Como siempre, las nuevas versiones del código irán con el vídeo tutorial. Y estamos ya preparados para probar las modificaciones. Si ejecutamos dashboard.php, podemos ver como ahora al lado de cada post, junto con la acción ver, aparece también la acción editar en todos los posts que tengamos. Si pulsamos sobre cualquiera de ellos, nos aparece el post y aquí puedes ver cómo estamos en edit.php con la ID en concreto que le hemos indicado al pulsar en un enlace. Aquí ahora podemos llevar a cabo cambios. Y al pulsar en salvar, ya indica aquí que ha sido salvado. Si lo volvemos a leer, observa cómo aparecen los cambios que hemos llevado a cabo. Volviendo al código, creo que tiene que ser sencillo entender lo que hemos llevado a cabo. Para empezar, dentro del archivo dashboard.php, el cambio se concentra en esta única línea, donde la clave es poder acceder a una ID en concreta, para lo que usamos el mismo sistema que utilizamos para poder ver un artículo. Lo que pasa es que aquí, en lugar de ir a la página blog.php para verlo, iremos a la página edit.php, que nos va a permitir editarlo. Pero el modo de acceder, de nuevo una abstracción, un snippet para guardar, el modo de poder acceder a un determinado documento en la base de datos mediante su ID. Aquí tenemos el código, en este caso a un artículo. Una vez que pulsemos sobre un enlace edit, que como ya vimos está presente para cada post y por lo tanto nos pasará la ID de ese post en concreto, entramos dentro del archivo edit.php, que es el que aquí estamos viendo, y un código en el cual vamos a poder modificar
tanto el contenido del título como el contenido del contenido, valga la redundancia, que son los dos campos que contiene el formulario. La clave para entender el código lo tenemos en esta parte, que es la que se ejecutará en caso de que pulsemos sobre el botón para salvar el artículo. Y observa como aquí es donde utilizamos el método update, al que ya dijimos que podemos pasarle hasta 3 parámetros. El primero de ellos, que recuerda que era el que llamábamos en la sintaxis genérica criteria, es el documento que queremos modificar y que aquí presentamos como array_id. Así sabemos cuál es el documento que hay que modificar en la base de datos. El segundo de los parámetros es donde tenemos que indicar el contenido nuevo, que vemos aquí aparece como MongoID, que es lo que ocurre cuando lo que se indica es que tiene que mostrarse el formulario. Se muestra el formulario con los datos que aquí vemos, y aquí es donde se le indique que se lleve a cabo lo que vayamos escribiendo. Es lo que se guardará posteriormente, título, contenido. Por tanto, se guarda en este nuevo array MongoID, que es el segundo de los argumentos que tenemos que pasarle a update. Documento que queremos cambiar, el documento cambiado. Ya dijimos que hay un tercer parámetro opcional con distintas opciones que se pueden añadir, de las que hablaremos en un momento, pero tal como está ahora y como ya vimos, podemos editar cualquier post, podemos modificar el título y el contenido, y al guardarlo, al pulsar sobre el botón salvar, también se modificará la fecha en la cual se ha guardado. Aquí podemos ver el ejemplo genérico del uso del método update, que coincide exactamente con el que hemos utilizado en el archivo de prácticas, y por tanto allí también irá. Y ahora vamos a ver algunos de los argumentos opcionales que podemos añadir al método update. En primer lugar tenemos el argumento save, que es lo mismo que cuando lo usamos con el método insert, si recuerdas. Lo que hace es que si se configura como true, tal como hacemos aquí, el driver PHP MongoDB espera a la respuesta de la base de datos, en este caso sobre el resultado de la operación de actualización. Recuerda también que por defecto es false, así que si quieres que se espere a la respuesta de la base de datos, hay que configurarlo tal como está aquí, save true. Una segunda opción es múltiple, porque aunque haya más de un documento que cumpla con lo que se indica en criteria, que ya sabemos que es el documento a actualizar, las actualizaciones con update por defecto solo actualizan un documento, el primero que concuerde, si hay más que uno. Pero si configuramos esta opción múltiple a true, entonces se cambia este comportamiento y se modifican todos los documentos que coincidan con lo que se le indica en criteria. Y en tercer lugar, timeout, también muy similar al que utilizamos con insert, porque especifica un tiempo límite en milisegundos, aquí 100 por ejemplo, para que la operación de actualización se lleve a cabo. Si no se lleva a cabo en ese tiempo, entonces tiene que devolver un mensaje de error. También incluimos estos ejemplos de código, los snippets, dentro del código de edit PHP como argumentos opcionales. También decir que exactamente como con insert, para poder utilizar timeout hay que hacerlo también usando save, ya que este no ser así no estaría ya esperando a la respuesta y por tanto no tendría sentido. Nos paramos ahora en ver una acción que puede ser interesante. Se trata del uso de AppSert, que forma parte se puede utilizar dentro del método update,
y que es algo así como una mezcla de update y de insert. Lo que significa es lo que aquí ponemos. Si el documento ya existe, entonces lo actualizas. Si no existe, entonces lo insertas, lo creas. Así que puede tanto actualizar como insertar, dependiendo de si ese documento se encuentra ya, el que se indica en Criteria, si se encuentra ya o no en la base de datos de MongoDB. Puede ser útil en muchas ocasiones. Aquí podemos ver de nuevo un ejemplo de un snippet de código en el cual el Criteria, por lo tanto por lo que se busca el documento, es por un determinado email, en este caso un email que sería el que aquí aparece. Pues como aquí vemos, para usar upsert tiene que ser pasándolo como true, que es lo que vemos aquí. Entonces lo que hará es buscar en la base de datos un email que sea jesus@illasaron.com. Si es así, lo que hace es actualizarlo con los nombres, con los datos, perdón, que le pasamos aquí, con el nombre que aquí aparece y con los apellidos que aquí aparezcan. Pero si no encuentra ese email, de todos modos se crea un nuevo documento en la base de datos con la información que se pasa. De nuevo incluimos el snippet de código dentro del archivo edit.php en este caso. Dejamos las opciones que podemos aplicar al método update y vemos un método alternativo. Se trata del método save y se puede entender muy rápido la diferencia, porque usando save en lugar de update tenemos el mismo resultado que antes cuando hablábamos de el uso de la opción upsert. Significa que bien actualiza un documento que ya existe o bien lo crea si no existe. Eso es lo que hace el método save, diferente del método update. Vemos de nuevo aquí un snippet con código del uso, tanto para insertar como para actualizar, y que incluiremos también en el archivo edit. Snippet de código que aquí puedes ver y que puedes añadir para ir creando tu librería de snippets PHP MongoDB. Veamos ahora otro tema importante, que es el de la utilización de los modificadores. Estos modificadores nos permiten actualizar documentos de modo mucho más eficiente, ya que en lugar de tener que reemplazar todo el documento, solo tenemos que cambiar determinadas partes del mismo, dejando las otras partes intactas. Estas operaciones, que podemos llamar atómicas, tienen la ventaja de salvar los datos con mucha menos latencia, tanto en la consulta como en la devolución de los datos. Para usar estos modificadores tenemos que especificarlos marcándolos con el prefijo del signo del dólar. Veamos algunos de los modificadores más importantes. Y empezamos con el modificador set, que lo que nos permite es configurar el valor, pero solo para un campo particular de un documento. Vemos aquí de nuevo un ejemplo de snippet de código. Si solo queremos cambiar el título de un artículo dentro de nuestro editor, podemos hacerlo de este modo. Estamos utilizando el método update, como ya sabemos, e indicamos aquí en este caso que va a ser el documento que tenga como ID la que aquí aparece. Pero observa como aquí utilizamos set para la modificación que queremos llevar a cabo, y le indicamos como un array que lo que queremos cambiar es exclusivamente el título y a continuación el cambio que queremos llevar a cabo. De este modo lo que tendríamos es una modificación en el documento con ID que aquí aparece, cuyo título pasaría a ser nuevo título, el que aquí hemos puesto. Nuevo snippet que incluimos en este caso van dentro del archivo edit.php
como comentarios. Recuerda llevar a cabo prácticas con todos ellos, modificando documentos ya existentes, crea nuevos documentos y utiliza práctica, que es el modo de llegar a dominar cualquier cosa, como ya dijimos 1.000.000 de veces. Otro modificador interesante es inc, que nos permite incrementar el valor de un campo en una cantidad especificada. De nuevo tenemos aquí un ejemplo de código. Supongamos que queremos mantener el dato de las veces que un post de nuestro blog, algún artículo, haya sido modificado, y para ello vamos a utilizar un campo al que podemos llamar, por ejemplo, update count. Pues lo que hace este código, mediante el uso de inc, que es el que aquí vemos, cada vez que se lleve a cabo algún cambio, que aquí lo llevamos a cabo con el uso de set, este artículo con el ID que aquí se indica, irá incrementando el valor en 1. Nuevo snippet que aquí tenemos. Y terminamos el recorrido por estos operadores modificadores del método update con dos más. En primer lugar, con el modificador unset, que podemos considerarlo como lo opuesto del que vimos antes de set. Podemos usarlo para eliminar un campo de un documento, el contenido, pero recuerda que estamos en MongoDB y los campos se crean cuando contienen contenido. Por tanto, con unset podemos eliminar campos de un documento. En concreto, con la declaración que podemos ver aquí, eliminaríamos el campo title de un determinado documento con la ID que aquí le indicamos. Y el último de estos modificadores, que es el modificador rename, que puede ser utilizado para cambiar el nombre del campo de un documento. Por ejemplo, de nuevo, con este snippet de código que aquí tenemos, convertiríamos el campo con nombre SaveAt en un campo con el nombre salvado el. Al utilizar el múltiple, que ya conocemos, se le aplicará a todos los campos, que pasarían a llevar a partir de ese momento este nombre. Así que otro modificador interesante, rename. De nuevo, snippets incluidos dentro del archivo, en este caso de edit.php. Utilízalos para llevar a cabo prácticas, modificaciones, crea bien proyectos de nuevo o aplícalo a los que ya vamos creando para ver los resultados. Pues con lo visto hasta ahora, nos queda para terminar nuestra primera aplicación CRUD con PHP y MongoDB, incluir un sistema para poder borrar los posts. Y también tendremos que explicar el modo de crear relaciones entre los documentos. Recuerda que estamos en un curso de MongoDB y cuando hablamos de documentos nos referimos a esa parte fundamental dentro de esta base de datos, que no es justo lo mismo, pero que podemos comparar con las tablas dentro de SQL. En SQL las relaciones entre las tablas se hacen mediante joins, distintos tipos de joins. Ya dijimos que en SQL no se utilizan joins. Veremos de qué modo podemos relacionar documentos, qué alternativas nos ofrece MongoDB. Pero por hoy quedamos aquí. Ya tenemos buena parte de esta primera aplicación creada, práctica, que es la clave. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.